primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 1, dice así: en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rollo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Versículo 11: oyendo Saúl, esto es el rey de Israel, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos al versículo 17, donde le habla Isaí, que es el padre de David, y le habla a David y le dice: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Versículo 28, hablando de uno de los hermanos de David, que le había ido a llevar alimentos y demás, oyéndolo hablar, esto es a David, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Vamos al versículo 45. Ya en el frente de batalla, David frente a Goliat, como Dios nos quiere y nos tiene en este tiempo de asumir grandes victorias. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo. Hasta ahí la lectura. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Rey, porque tú nos hablas, porque tú eres la palabra viva. Tú eres el Verbo encarnado. Háblanos en la eficacia de la acción de tu vida en nosotros, Señor. Acentúate tú en nuestras vidas.
y tu verdad nos sean por dichas en nuestro corazón, en nuestra alma, y se metan en nuestros tuétanos, para que seamos, Señor, como aquel pequeño David, que tú le diste gigantes victorias. Ayúdanos, Dios, con tu palabra y con tu amor y tu poder y tu Espíritu Santo nos ayudarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen asiento los que están de pie y seguimos en esta linda tertulia con Dios, ¿no? Yo miraba recién la hora y decía, bueno, es temprano, hay tiempo, vamos a darle a lo largo entonces, ¿no? Está tan lindo, ¿no?, estar en la presencia de Dios, y yo me alegro de todo lo que Dios está haciendo, de verdad, que no es solamente lo que se habla más y está más a la superficie, que obviamente tiene que ver con este gigantesco y hermosísimo lugar, sino con las estrategias de Dios a partir de este tiempo, en este lugar, donde venimos y nos recordamos un poco lo que fuimos y lo que hicimos y volvemos a hacer en parte, lo que hacíamos antes, dirigidos por Dios, a tener semanas de énfasis especiales, y en este caso estamos en una semana donde el énfasis es aplastar al maligno bajo la planta de nuestros pies. Se la tengo jurada esa. ¿Cuánto dicen? Yo también, pastor. Estamos muy embroncados con él. No tenemos simpatías con el diablo, no tenemos ninguna tertulia, no tenemos ninguna tregua. Tenemos una guerra abierta, una guerra franca, una guerra que hay que guerrearla de tal manera que obtengamos la victoria. Y a veces uno, pensando en eso, se queda tan lejos, ¿no? Se siente tan petizo, tan chiquito, tan no puedo, tan no sé ni cómo se haría eso. Sin embargo, Dios nos habla a través de ejemplos tan contemporáneos como tiene que ser este ejemplo, que aunque es de otra época, es contemporáneo para nosotros. En el ejemplo de David estamos siendo representados. Porque David era un don nadie. David no tenía estatura, no tenía perfil, no tenía nada en sí mismo, en lo humano, en lo que podía ser físicamente, más allá de que sí, en la apariencia, por lo menos el enemigo, a través, eso tipificado a través de Goliat, sí, parecía tan grande, tan enorme, y quizás vos te parecés tan chiquito y tan nada. Sin embargo, sos mi hijo, te dice el Señor. Te lo dice el grande, único grande de verdad. No hay grandes fuera de Dios. El diablo no es un grande. El diablo es un aplastado diablo. El diablo lo que hace es mucha bulla. Al diablo hay que recordarle, porque tiene mala memoria, hay que recordarle quién es Jesús. Hay que recordarle, sí, y Jesús quiere usarte a vos y a mí como instrumentos en este tiempo, porque a David no lo podemos salir a buscar. David está allá, en el tiempo, ya quedó su testimonio, y acá quedó para nosotros hoy, para que nosotros tomemos ejemplos claros y razonables y accesibles. Porque no es cuestión de poner la cosa a una estatura que, dada nuestra baja estatura, no vamos a llegar nunca. Porque hay gente tan autodemandante, como la Escritura no demanda tanto, como lo primero, en el primer perfil que le vamos a encontrar a David, al vencedor del gran Goliat, que no era grande nada, porque con una piedrita se alcanzó para aterrizarlo a tierra. Pero ese gran David, pequeño de estatura, aplazado y desplazado y puesto atrás, aún de las ovejas de su padre, fue el escogido. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias que yo soy un escogido también? ¿Cuántos creyentes hay acá que lo digan de verdad? Gracias, Señor, porque yo soy un escogido también. Bueno, dale el aplauso y decirle a vos mismo, decirte, soy un escogido de Dios para echar por tierra a Satanás. Aleluya. Hermano, pero para eso tenés que ser como David. ¿Y cómo era David? ¿De dónde parte la victoria de David? ¿De dónde parte nuestra victoria sobre Satanás? Parte desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón ante Dios. De lo que somos, en esencia, verdaderamente. Eso es lo que te va a dar autoridad. Eso es lo que te va a alinear y te va a poner delante de un Dios que es el que te va a potenciar tu pequeñez. Y te va a poner en el frente de batalla donde nadie quiere ir. Y vas a poder hacer cosas que no te imaginabas, siempre y cuando tengas un corazón agradable a mí, te dice el Señor. Porque ¿qué es lo que tenía David?
Algunos en la escritura dicen, era rubio, era de ojos celestes. Hay gente que se detiene en la apariencia, qué tontera, ¿no? Porque Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que tenía David? Tenía un buen corazón. Un buen corazón para quien primero hay que tenerlo, no el único, pero el primerísimo que hay que tener con él un buen corazón, que es con Dios. Él, para tener un buen corazón con Dios, tuvo que recibir un trasplante de corazón. En algún momento, seguro que Dios lo agarró, lo puso en la camilla de su operación extraña y gloriosa y le cambió el corazón. Yo no sé si vos tenés memoria, pero Dios en algún momento te puso en su camilla también. Te anestesió o no, no sé. Pero Dios quitó el corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne. David en algún momento se tiene que haber encontrado con él mismo en esa identidad rara, extraña y a diferencia de todos los demás. Un corazón conforme al corazón de Dios. Un alguien que conformaba a Dios. Un alguien que estaba de acuerdo con Dios, un corazón de acuerdo con Dios. No voy en contra, voy de acuerdo con Dios. Me pongo en la misma línea que Dios. Estoy en acuerdo con Dios. No peleo con Él. Él tenía un corazón de acuerdo con Dios. Eso que te hace a vos y a mí diferentes. Desde el momento que aceptaste a Jesús, el Señor te cambió. Capaz que no el rostro. Algunos dicen, qué pena, pastor. Y yo digo, qué pena que no me cambió la nariz. Y hoy gracias le doy a Dios por este narizón que tengo, ¿no? Porque mirá con qué lente estoy andando, ¿no? Se me rompieron los míos, los más chiquitos, más que tengo que estar así a media asta. Y estoy con estos artefactos enormes. Ni me digas cómo me veo, ¿eh? Yo después me veo en el video y apago enseguida, ¿no? Pero si bien no nos cambió nada por afuera, nos cambió por adentro. Desde el momento que uno aceptó a Jesús, vino un no sé qué grande de Dios, vino una transmutación espiritual y gloriosa de Dios en nosotros y de repente empezamos a querer lo que Dios quiere. Nos dio un corazón conforme al corazón de Él. Y por eso venimos a la iglesia y corremos y venimos. Y por eso vamos a las rodillas y oramos. Y por eso leemos la Biblia y por eso vemos a alguien necesitado y nos detenemos. Por eso que nos buscamos agradar el corazón de Dios, porque eso es lo que tenía Jesús. Y vos sabés el corazón de quién recibiste, ¿no? Sabés que tenés la mente de Jesús, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Seguro que tenemos el corazón de Cristo también. Dale el aplauso y decirle gracias, Señor, porque tengo un corazón como el de David, conforme tu corazón. Aleluya. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con hacerle guerra espiritual a Satanás? Tiene muchísimo que ver. Porque la guerra espiritual radica en Dios. Por más que te pongas a vociferar hasta la afonía, a gritarle al diablo, si vos no estás en Dios y Dios no está en vos, no le vas a hacer más que no sea aturdirlo al diablo. Pero si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, ya Dios se identifica con nosotros, ya nos identificamos con Dios. Ya somos aquellos que el Señor necesita. ¿De dónde nace? ¿Dónde, digamos, data esa autoridad? Sino justamente en el corazón de Dios, a quien buscamos agradarle, a quien a pesar de las cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor, siempre buscamos sobresalir en aquello, en el hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Eso que va contra nuestra naturaleza, que puja, que está igualmente ahí adentro, ¿no? Pero ¿qué es lo que comanda nuestros miembros carnales? Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros silencios, nuestro hacer, nuestro ir y venir. ¿Qué es lo que comanda nuestro ser, sino nuestro corazón como centro de comandos? Y ahí estamos y eso somos, hermano. Y eso ya te va calificando, pero eso no te va dejando sin fruto hacia afuera, porque David tenía un corazón agradable y de acuerdo al corazón de Dios. Él, hermano, también tenía un buen corazón para con los demás. Porque es algo que no puede ir de otra manera. Porque si yo digo que amo a Dios y no amo primeramente a mi familia, estoy en falta. Cuando tenemos un corazón como el corazón de Dios, vamos a ser como David. David era alguien familiar. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo soy un pro familia? Yo te digo, yo también. Ante todas las vicisitudes que puedan pasar, ante todas las realidades ocultas o no tan ocultas, pero realidades al fin que puedan haber,
pero más cuando se da esa buena cosa de que no es siempre problemas en la familia, ¿no? Está la buena relación, capaz que no con toda la familia. David se llevaba muy bien y buscaba eso y cuidaba eso, se llevaba muy bien con su padre. Creo que las relaciones hay que cultivarlas, ¿no? Creo que hay que tener muy en claro la línea de mando que Dios ha puesto como en el cielo, en la tierra también. Y cómo en la familia tiene que haber ese honrarnos y preferirnos unos a los otros, y más cuando está, en este caso, como el caso de David, como hijo, él estaba bajo el rango y los cuidados y la autoridad de su padre, y cómo él cuidaba eso, porque tenía un buen corazón. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la guerra espiritual? Te sigo diciendo, tiene mucho que ver. Porque por algo aparecen estos datos de cómo David era cuidadoso no solo con Dios, sino con su propio padre, de cómo él se relacionaba con él y lo trataba y trataba las cosas de su padre, y eso nos lo representa, nos muestra el versículo 15, que dice así que David había ido y había vuelto, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que tienen sus padres todavía. Cuídenlos, ámenlos, honrenlos. Y le doy gracias a Dios que yo, mientras estuve en mis padres, los amé, los cuidé, los honré hasta que Dios los metió en su reino. Eso es algo honroso ante los ojos de Dios. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con vencer y tirar en la lona a Satanás? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en la referencia bíblica, se nos deja ver que este hombre tenía esa cama espiritual, ese respaldo espiritual, que era una persona que amaba a su familia, era una persona que honraba a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿me vas escuchando? Y seas de larga vida sobre la tierra. Pero él no solamente tenía un buen corazón para con quien le era quizás más fácil relacionarse en su familia, que era con su papá, pero no las relaciones no son todas iguales en una familia. De repente están aquellos más fáciles de relacionarse contigo y vos con ellos, y están de los otros, ¿no? Pero igualmente David tenía un buen corazón. No era un corazón vengativo, no era un me das y te la devuelvo, porque todos sabemos lo que vamos a leer, cómo de hostiles, por lo menos, era el hermano mayor de David, Eliab. Cuánta dureza, cuánta hostilidad, cuánta ira, cuánto destrato, ¿no? Veíamos justamente eso así en los versículos que estamos haciendo referencia, al versículo 28, donde Eliab, su hermano mayor, nada más y nada menos el mayor, se le venía encendido en ira arriba de David. Y el destrato, diciéndole, ¿a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? ¿No? Poniéndolo allá lo más bajo posible. Su familia, su familiar, su hermano. Y dándole en su presunción altiva y arrogante y violenta, su hermano, tales destratos como también prejuicios. Versículo 28 donde estamos, él le decía, yo conozco tu soberbia y tu malicia. Esto es para descalificarlo y sacarlo, ¿no? del radio existencial de uno, o por lo menos así es como lo razonan y lo hacen algunos, ¿no? Esto es así conmigo, este familiar, así que bueno, allá él y allá yo, y acá yo. Sin embargo, vemos a David con buen corazón, no pagando mal por mal, sino bien por mal, y que, bueno, obediente a su padre, versículo 17, él va a sus hermanos, versículo 17 entonces, y los atiende. Y les lleva lo que era el gusto de ellos, les lleva comida. Esto no se lo merece, pero Señor, lo hago por amor a ti. Esto es algo totalmente en dicotomía, en desencuentro total con la realidad, pero nosotros no estamos llamados a corresponder realidades austeras y hostiles contra uno, sino a ser como Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Ahí entonces iba David contra toda esta hostilidad, no haciendo caso, perdonando entonces y tomando para sus hermanos grano tostado. ¿Lo habrá tostado él? Capaz que sí, muy probable. Llevarle los 10 panes ya prontitos, bien cocidos, no requemados porque se los merece quemado no, llevando las cosas bien y haciendo como hay que hacer. Yo no sé si alguna vez a vos te pasó que estás así como que devolviendo bien por mal que te hayan hecho, y a mí me ha pasado y he sentido esto sin tener esto tan presente como en este día, en esta prédica, tener presente que estoy ganando autoridad delante de Dios. Cuando son de una manera y vos correspondés de otra manera. Cuando son hostiles, cuando hay ira, cuando hay esto, aquello. Hay una parte de mis sobrinos que viven en Argentina, son argentinos, y se está preparando una despedida de soltero para Daniel. Daniel, ustedes saben que se casa en cuestión de días, ¿no? Y entonces que van a hacer una despedida de soltero en una barbacoa, ahí donde vive mi hijo Santiago, acá en Montevideo. Y va a ser una despedida de soltero de primos. Entonces yo le dije a mi hija, que me decía, ¿te parece que invito a otros primos, ¿no? Que hay también en la familia? Sí, claro, invítalos. No los vemos nunca, pero hay que hacerlo. Y invitaremos. No, ella ni siquiera me lo dijo. Yo le digo, y te digo más, mandale mensaje a los primos de Buenos Aires también. Que a veces ni abren los mensajes, a veces ni te responden. Pero le dije, hacelo igual para que conste en actas. Pero en actas de Dios, ¿no? En ellos también. Porque algún día vos le vas a poder decir, pero mirá, yo me expresé, hubo un intento, un acercamiento, siempre estamos tendiendo puentes y nunca lo dejamos que nos los quemen. Y si nos queman los puentes, se los volvemos a construir. No sé, el trabajo que tuve con mi hermano en Buenos Aires, antes que partiera. Era así como sus hijos, ¿no? Y nosotros cuando hacemos eso, estás ganando autoridad espiritual. ¿De qué me está hablando el pastor? Te hablo de la Biblia. Te hablo de lo que David mismo, sin saberlo, él estaba construyendo para sí mismo autoridad espiritual. Siendo una persona de buen corazón para con Dios, siendo una persona de buen corazón para con su familia, honrando a los que tienen que honrar, perdonando a los que tienen que perdonar. Pero además, era una persona de buen corazón para las autoridades. Porque su padre, que era de buen corazón también parece, le manda también a David que le lleve, versículo 18, ¿me está siguiendo? Que le lleve quesos de leche. ¿Y de qué serán sino los quesos si no son de leche, no? Pero le mandó 10 quesos de leche al jefe de los 1000, a la autoridad civil, no, militar que había en ese momento, en ese regimiento. Bueno, para él, para la autoridad, honra también. Él va con los 10 quesos, no se comió ninguno en el camino. Yo no sé si me hubiera aguantado, ¿no? Y si hay membrillo para Martín Fierro, ni te cuento. Soy adicto a eso. Pero la verdad es que acá lo que veo es la honra que él hace hacia afuera en las autoridades puestas por Dios. Hacia afuera digo de la familia. Y nosotros, vos y yo, permanentemente tenemos relaciones con gente superior a uno, ¿no? Con autoridades, ¿no? En lo que es el orden público, en lo que es la iglesia también. Y eso vale, es importante ser uno más, un rebeldón, un hago lo que quiero, me peleo, voy, vengo, hago esto, hago lo otro. Para Dios es lo mismo, no es lo mismo. Y más cuando se trata de adquirir autoridad espiritual. Por ahí, hace muchos años atrás, estuvo muy de moda lo que era guerra espiritual en las iglesias. Y decían una verdad, parafraseándola en la escritura, decía, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Es decir, cuando uno está bajo autoridad, uno reconoce la autoridad, uno recibe autoridad de Dios. Los rebeldes no tienen la autoridad. Por eso Jesús tenía tanta autoridad, porque Él no hacía nada siquiera que no viera al Padre hacer primero. Él seguía absolutamente todos los lineamientos, obedeciendo al Padre Celestial, y Él decía, el Padre es mayor que yo. Y es hermoso, hermano, alinearnos no en la rebeldía, sino en la humildad. Dice que Dios le da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen, Señor, dame un corazón humilde?
Yo quiero ser como David también en lo que sigue. ¿Y qué es lo que también tenía David para luego ir al frente de batalla y que fuese muy fácil la victoria? Porque le fue fácil a David la victoria con Goliat. Una piedrita, se la enclavó en la frente, Goliat al piso y de frente, de narices. Pero qué fácil que se lo hizo Dios. ¿Pero por qué se lo hizo tan fácil? No solo por lo ya dicho, ¿me va siguiendo? Sino porque era un hombre sin temor. Aunque todos le tenían miedito al enemigo. Y hoy por hoy hay mucha gente como que sí, que se valentona, pero hay ciertos recaudos con Satanás. Hay gente que le tiene miedito. Hay gente que mejor no se mete con el diablo, mejor no ora, no ayuna, ni siquiera voy a ir mucho a la iglesia, porque mirá si se me enoja el diablo. ¿Y cómo estaban los escuadrones de Israel? Los que estaban llamados a ser guerreros de Dios. ¿Cómo estaban? Dice versículo 24, Israel, cuando lo veían a este gigantón, a Goliat, huían, rehusaban al ayuno, rehusaban a la vigilia, rehusaban a hacer caminatas de oración, rehusaban a reprender a Satanás abiertamente, ¿sí? Ellos tenían temor de la presencia del enemigo y huían y tenían, como dice, gran temor. Pero David, chiquito y todo, tenía gran valor. ¿De qué estamos hechos? Somos gente de gran valor, hermanos, si no, no estaríamos acá. Te cuento algo de gran valor, de cómo Dios honra las valentías, pero no locuras, ¿no? Valentías de fe. Te cuento algo, pagamos el alquiler. Gloria a Dios, pagamos el alquiler. Tremendo Dios. Y mirá qué mes que tuvimos, ¿no? Y que vamos a seguir teniendo, pero Dios más grande. Aleluya, sin temor, sin miedo. Así era David, y era un valiente. Estaba hecho de roble de Dios. Y además, y casi terminando, menos mal, dicen algunos, además era uno que tenía la mirada en el galardón. Vos sabés que Dios es un Dios galardonador, ¿no? Si no, mirá a tu alrededor. Dios, esto no viene solo. Dios es un Dios galardonador. Y uno tiene que tener la mirada puesta en el galardón. ¿Qué quiere decir eso? En la recompensa. Dios recompensa. Como decíamos recién, cuando se hablaba de la honra a tu padre y a tu madre, recompensa, porque te va a ir bien y vas a ser de larga vida en la tierra. Hay recompensas. Es el primer mandamiento con promesa, no el único, el primero. Hay muchísimas promesas de Dios a través del cumplimiento de mandamientos. Y este tenía la mirada puesta en el galardón. Claro, mirá qué buena paga que había si vencía a Goliat, ¿no? Versículo 25, segunda mitad, dice, al que venciere, el rey, ¿sabe quién es nuestro rey, no? Bueno, en aquel momento era Saúl, pero pensarlo desde la óptica de nuestro rey, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y exhibirá de tributo su casa. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay recompensa, hermano. Dios paga bien. Cuando uno va donde nadie quiere ir, porque nadie quiere ir al frente de batalla, nadie, ni siquiera el que se suponía que tenía que estar ahí, que era el rey Saúl. A veces el nombramiento, los títulos no te salvan, No te encubras detrás de tu fama, de lo que se dice de vos. Sé el que tenés que ser. Eso es lo que realmente vale. Y nadie quería ir, pero sí David le puso el pecho esas balas o esa jabalina, que era, la lanza era como un rollo de telar, como recién leíamos, ¿no? Y él tenía puesta su mirada en el galardón de Dios. ¿Sabes que Dios es galardonador? Dios le gusta recompensar. Dios es galardonador aún solo, mirá que solo, no, que poco, es muchísimo. Es galardonador de los que le buscan. Pero todo en Dios tiene paga, todo en Dios tiene recompensa. En este caso, ¿por qué no aplicarlo así literalmente para nosotros en lo que es guerra espiritual? Al que venciere, Dios lo va a enriquecer con grandes riquezas. Mirá lo que Dios nos ha dado y hemos pagado nuestro primer alquiler. Y también lo habría de bendecir en su realización humana y familiar, le daría a la hija. Matrimonio, habla de eso, para los que están solos, Dios hace habitar en familia y bueno, eximirá de tributo. Esto está bueno también, ¿no? Pero
¿Eso qué quiere decir? Que Dios te va a alivianar la carga. ¿Vas a poder pagar tus deudas por traer al piso a Satanás? Sí, por traer al diablo a los pies y bajo los pies de Cristo. Amén. No les pedí ningún aplauso todavía, ¿no? Se lo damos. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermano, y ahora sí, ya casi terminando, cómo este hombre tenía terrible fe, ¿no? Claro, para vencer a Satanás tenés que creerle a Dios. Tenés que creerle a Dios. Tenés que saber que hay poder en el nombre de Jesús. En aquel tiempo no estaba el nombre de Jesucristo como hoy está revelado a nosotros como nombre sobre todo nombre. Jesús lo dijo, primera señal, Marcos 16:16, en mi nombre echarán fuera demonios. Y este hombre, David, además de todo lo que ha dicho, era un hombre de fe. Porque tanto es así que en el versículo 45, cuando ya se le viene el grandote en contra, Goliat, entonces le responde David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Satanás, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. En esa fe y en esa autoridad, respaldándose no en su brazo ni en su puntería, que no era tal en realidad, sino en la autoridad que había en el nombre de su Dios en ese momento, que era el nombre de Jehová el dado. Pero ahora más revelación tenemos de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, y hay salvación espiritual en el nombre de Jesucristo. Y que puedas gritarle en la autoridad al diablo y decirle, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Y además tenía fe. Versículo 46, y él como que decía, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Convicción. No voy a ver qué pasa, a ver cómo me va, a ver si mejora por lo menos la cosa. Hoy Dios te va a entregar en mi mano y yo te venceré. Ahí estaba grandote todavía, bien parado con sus más de 3 metros de altura. Pero él estaba creciendo ya estaba declarando la victoria. Estamos creciendo y estamos declarando la victoria. Para toda la ciudad de Montevideo y para los confines de este mundo. Lo creemos. Porque tenemos la fe necesaria, porque tenemos el Dios que es más que suficiente y necesario para saber que Él va a entregar. Y hoy mismo, porque para Dios no hay cosa difícil, hoy mismo le dice David, hoy y en mi mano, ¿sí? Yo te venceré. Entonces, también David, y así tenemos que tomar también recaudo y enseñanza de él, versículo 48, David se dio prisa para correr a la línea de batalla. No puede haber lentitud, no podemos estar ahí, no sé si ayunaré hoy o mejor mañana. No sé si voy a ir a la vigilia, no sé si voy a ir a guerrear, no sé si me voy a poner de frente y mano contra Satanás. No, hay que correr a la línea de batalla, hay que estar apresurándonos para esto. No podemos estar aletargados y así lentos, y total otro lo hace. David estaba hecho de otra firmeza, y esa firmeza que Dios nos ha dado a nosotros también, y corrió al frente de batalla, y entonces tomó lo que Dios le daba para tomar y tener la victoria. Tomó una roca, una piedra, y se la incrustó a Satanás en la misma cabeza, testuda de esa serpiente antigua y contumaz, que fue vencido en la cabeza por Jesucristo en la cruz del Calvario. Le damos un aplausote grandote, aleluya. Y hay que enclavarle esa verdad en la frente, que el diablo lo sepa y no se lo olvide o se haga el olvidadizo. Le enclavó la piedra y el filisteo cayó de bruces, así como quien se postra, cayó de rostro. Así fue que David venció al filisteo. Como todo lo que nos decía antes, no solamente la piedra, eso fue un hecho. No digo aislado, todo lo contrario, un hecho puntual como resultado de todo lo anterior. Levantamos nuestra mano y oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos porque el ejemplo es claro, es sencillo y accesible. Y queremos en este momento asumir, Señor, que el llamado es para nosotros también. Para derribar gigantes, para ponerlos de bruces, para que caigan, Señor, a tus pies, Señor, los principados y las potestades que atentan en contra de familias, en contra de hogares, de matrimonios, de relaciones con hijos y con padres.
Señor, y así también levantarnos como iglesia en tu nombre, Jesucristo. Nosotros, tus pequeñitos, nosotros que no somos nada, delante del espejo nos vemos y no somos nada más que lo que se ve, pero somos gigantes en ti, Señor, cuando somos de buen corazón contigo, cuando somos adoradores, como era el salmista David, cuando somos gente familiar, gente pro paz familiar, gente que no hace caso a la división, que no responde mal por mal, que siembra el bien, Señor, y no se cansa de hacer el bien, sabiendo que está sembrando y ha de cosechar de tu mano, que tú ves. Quienes, Señor, como David también, hacen ese esfuerzo silencioso pero visible delante de ti, lo cual hace crecer en autoridad cualquiera. Gracias, amado, por los antecedentes bíblicos en esta palabra para mostrarnos por qué David venció, por qué nosotros podemos vencer también. Vamos a construirnos en ti, en tu luz y en tu consejo, para que el enemigo caiga así de fácil, como le fue esta batalla a David. Le fue demasiado fácil, era demasiado grande para que no hubiera habido otro tipo de lucha. Sin embargo, fue fácil, Señor, porque tú evalúas, apruebas y luego bendices y prosperas en lo espiritual también. Gracias, amado, porque hay grandes cosas esperándonos a cada uno de nosotros en este andar y apresurándonos a ir cada uno a la línea del frente de batalla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso grande.